vayamos ahora a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 21. Y también tenga la lista en el libro de Jueces. Marcos 7, 21 va a ser solo para arrancar. Este es el tema número 3 de la serie Descubre el inmundo que hay en ti. Y se titula Las fornicaciones. Las fornicaciones. Marcos 7, 21 dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Como seres humanos tendemos a tapar nuestra condición. Es parte de nuestra naturaleza el tapar nuestra vergüenza. Por eso nos ponemos ropa. Tapamos nuestra vergüenza, por ejemplo, cuando vamos caminando y nos tropezamos, ¿verdad? ¿Te ha pasado que te tropiezas y te caes? ¿Qué es lo primero que haces? Antes de revisar si te raspaste o algo, volteas a ver que nadie te haya visto, ¿no? Y sobre todo ahora que nadie te haya grabado y te haya hecho un meme después, ¿no? Ahí, terrible. Es parte de nuestra naturaleza el tapar nuestra condición, lo que nos avergüenza. Y hay diversas formas de tapar nuestra condición, nuestra vergüenza. Y una de ellas es la religión y la superstición. La religión promete, por ejemplo, bendecir a alguien a cambio de encender una veladora. O sea, la religión no demanda mucho, no demanda cambios, nomás demanda una veladora. Y ya con eso tu conciencia se tranquiliza, tu conciencia se calma. La religión te promete, por ejemplo, rezar unos cuantos rosarios y ya con eso está bien. Rézate unos rosarios y ningún problema. No te lleva a ver la condición interior y hacer una transformación y al arrepentimiento. Simplemente rézate esto, ya, 1, 2, 3, ya, vámonos, bye. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, como decía el viernes, y ya está, ¿no? Todo esto es para calmar la conciencia intranquila. Dios ha depositado en el hombre una conciencia que le dicta lo que está bien y lo que está mal. ¿Y qué ocurre? Que el hombre tiende a, cuando se siente, su conciencia le cautiva, su conciencia le acusa de que algo está mal, inmediatamente trata de taparla, de callarla, y acude a la religión, y acude a la superstición y todo esto, mis hermanos, y acude también incluso a la ley. Por ejemplo, hay lugares en donde alguna droga es legal, entonces pues en vez de estarme condenando aquí, que mi conciencia me está acusando, mejor me voy al estado en donde es legal y allá me la fumo sin problema y no hay bronca, ¿no? Pero en el fondo del corazón sabe esa persona, quien se movió a ese estado, que lo que está haciendo está mal, por más que trate de defenderlo y de calmar la conciencia. Pero Jesús confrontó esta actitud al revelarles a los hombres que los rituales inventados por hombres no tienen la capacidad para purificar al hombre de su inmundicia. No hay ritual que pueda purificar al hombre de su inmundicia. No hay ningún tipo de actividad que el hombre pueda hacer externamente para poder purificarse de su inmundicia. El ser humano también tiene la tendencia a culpar a personas y a circunstancias de su condición. Yo soy como soy porque de niño me traumaron, ¿sí? Yo soy como soy porque mis papás nomás me dejaban ver 2 horas del canal 13, de GC y de las caricaturas. Y por eso soy como soy, porque estoy traumado. Y que dicen, yo soy como soy porque he sufrido mucho, porque me han discriminado, porque esto, aquello, por eso soy como soy. Entonces el hombre culpa a las circunstancias, a personas, etcétera, de su condición. Algunos dicen, bueno, es que el mundo está cada vez peor. Sí, todo el mundo ha dicho eso. Cada generación ha dicho, nuestra generación es peor. Todo el mundo ha dicho eso. Y aunque nadie lo niegue, eso no justifica a la persona de vivir en la condición de inmundicia en la que vive. El problema, y es la idea que Jesús nos está transmitiendo en esta serie, el problema no es externo, el problema no está afuera, el problema está adentro, en el corazón. Desde el Antiguo Testamento ya había sido revelado que el corazón es perverso. Jeremías 17:9 es un versículo que es bueno que lo subrayemos, que lo memoricemos y que nos acordemos de él cada vez que vayamos a tomar una decisión. Porque yo escucho mucho todavía, incluso entre nosotros, no, es que yo siento que esto, es que yo siento que el otro, es que yo sentí y por eso hice, y es que yo pensé y es que a mí se me hizo. Y mis hermanos, eso es guiarse por el corazón. ¿Cuál es el estado del corazón? Según Jeremías 17:9, es perverso y es engañoso. Eso dice, porque el corazón es perverso, es engañoso más que todas las cosas.
Así es nuestro corazón, según el profeta Jeremías. Así que es una necedad guiarse por el corazón, dejarnos guiar por nuestros sentimientos, por nuestros sentires. Aunque hoy se enseña desde los púlpitos acerca de un gran potencial para triunfar, ahora mismo en muchos lugares se está predicando y se está usando este púlpito para decirles a las personas que tienen un gran potencial para triunfar. Hay hasta un cantante por ahí que acaba de sacar un libro que se llama así, Triunfarás. Se habla mucho acerca de triunfar. Vas a triunfar, tienes un gran potencial, hay un gran potencial dentro de ti. Desde los púlpitos se enseña, pero poco se enseña del potencial que todos, tanto creyentes como incrédulos, tenemos para hacer toda clase de inmundicias. Eso no se enseña. Y mis hermanos, a lo mejor tú dices, uy, qué negativo, ¿no? Uy, qué pesimista. Mis hermanos, pero estamos en la casa de Dios, estamos predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos enseña acerca de tener un gran potencial para ser hombres de éxito, según el mundo. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera ganar cosas del mundo, ganar el mundo precisamente y perder su alma. O sea, si gana el mundo, pierde su alma. O sea, de eso nos habla la palabra de Dios. Nos enseña entonces del potencial que tenemos todos para hacer toda clase de inmundicia. Por eso, en muchos lugares en donde se predica y se enseña esto de que tú vas a ser triunfador, etcétera, todos se van con mucho potencial de éxito, pero inmundos en sus corazones. Hay muchos exitosos, pero inmundos. Para ser exitosos según el mundo, no necesitas a Dios. Y piensa en lo que te dije. Y tú dices, ay, ¿cómo? Pues cuánta gente millonaria y exitosa no hay y está atea. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo vamos a ver el día de hoy. El propósito de Dios en esta serie es que estemos conscientes de ese potencial, y no el de éxito según el mundo, sino ese potencial de pecado que hay en nosotros y de inmundicia que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que no bajemos la guardia, para que no nos durmamos. En la enseñanza anterior hablamos acerca de los adulterios. Hicimos un énfasis acerca del matrimonio, un énfasis en el matrimonio, el cual es institución de Dios, y hablamos acerca de pecados sexuales dentro de esta esfera del matrimonio. Pero hoy, según lo que nos va dictando esta serie, es el siguiente item, el siguiente elemento ahí en esta lista de inmundicias que el Señor hace. Pues vamos a hablar acerca de la fornicación y vamos a abrir más el alcance que tienen los pecados sexuales. La enseñanza anterior en esta serie, alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿por qué nos dejó afuera a los solteros? Le digo, no, agárrate para la próxima enseñanza, ahí les va a llegar con todo, pero no nos excluye a nosotros los casados. Como dije, veremos este tercer elemento de esta lista de inmundicias que salen del corazón y que contaminan al hombre y a su entorno, y es las fornicaciones, son las fornicaciones. No hace falta convencer a nadie del potencial para fornicar que hay en el hombre, ¿verdad que no? No tengo yo que convencerle, o sea, es evidente. Los pecados sexuales son de hecho más comunes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esa palabra fornicación que vemos allí es en el griego la palabra porneia. ¿Te suena? Porneia. Y significa cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Eso es porneia, eso es fornicación. La semana pasada vimos adulterio, que es una palabra distinta que también incluye acto sexual fuera del vínculo matrimonial. Es algo similar, pero es más específico y más amplio aquí. De esta palabra, porneia, se deriva la palabra pornografía. ¿Te suena? Son casi iguales, porneia, pornografía. Y hablando de pornografía, tú y yo vivimos en el país que más consume pornografía de todo el mundo. ¿Qué te parece? Somos los primeros en muchas cosas, pero una de esas cosas es el consumo de pornografía. La revista Forbes publicó unos datos que le fueron provistos por un sitio de pornografía muy conocido, y esos son los datos que publicó la revista Forbes. En 2017, hace solo 3 años, en todo el mundo se realizaron un total de 28,500 millones de visitas solo a este sitio. O sea, piensa en cuántos sitios de pornografía hay. Este sitio del cual yo te estoy hablando, que le dio su información a la revista Forbes, dijo que 28,500 millones de visitas tuvieron y un registro de 4,52,543 videos pornográficos ellos subieron a su sitio web. Todos esos. Bueno, para que te des una idea, todo este material que hay en ese sitio web
le daría la posibilidad a alguien de estar viendo pornografía continuamente, sin interrupciones, durante 68 años. ¿Qué te parece? Según este sitio, eso se traduce a aproximadamente 50,000 búsquedas por minuto, a 800 búsquedas por segundo. ¿Qué te parece? Solo en este sitio. Y ahora piensa en cuántos más hay. La culpa, mis hermanos, no es del internet. Tampoco digamos, no, es que el internet es del diablo. No, la culpa no es del internet. Hay muchas cosas buenas que ver en internet. Ahora mismo, algunos hermanos están conectados por internet y están escuchando la palabra de Dios. La culpa no es del internet entonces. La culpa es del corazón del hombre. La culpa es del hombre y su corazón que demanda esto. ¿Por qué esta industria crece y crece y crece en muchas presentaciones? Porque hay demanda. Y siempre que haya demanda, pues va a haber quien supla esa demanda y por supuesto va a ganar mucho dinero. Entre los consumidores de pornografía hay casados, hay solteros, hay hombres y hay mujeres, porque hay quienes nada más, no, es que eso es de los hombres. No, también las mujeres. Las estadísticas demuestran que hay muchas mujeres que consumen también este tipo de material. Y hay de todas las profesiones, de todas las clases sociales, oficios, de todo. Pero te voy a dar un dato perturbador. Entre todos estos consumidores de pornografía hay también niños. ¿Qué te parece? Y qué bueno que hay niños aquí. Según un hombre llamado Mark Maspick, él se dedica a la adicción a las nuevas tecnologías. ¿Qué te parece? A eso se dedicó él. ¿Por qué? Porque estas nuevas tecnologías, teléfonos, dispositivos, se han convertido en adicción para muchas personas. Entonces, este hombre, Mark Maspick, se está especializando y se ha especializado en este tema, de personas adictas a las nuevas tecnologías. Según él, el consumo de pornografía en la red comienza, ¿sabes a qué edad? A los 10 años. Levanten la mano aquí si hay niños entre 10 y 13 años. Levanten la mano, por favor, los niños, así bien fuerte. De entre 10 y 13 años. ¿Los ve? ¿Ve sus caritas? ¿Ve? O sea, son unos niños y ya están siendo expuestos a la pornografía a la edad de 10 años. ¿Gracias a qué? Gracias a que sus padres, que son bien buenos, ¿verdad? Son bien generosos, le dan uno de estos. Y dicen, tenga, mijo, ahí está, ¿verdad? Tenga, ahí está, úselo. Sin límites ni nada. Este mismo hombre, Mark Maspick, o sea, no lo tome como una ofensa, ¿eh? O sea, le estoy dando simplemente un dato. Este mismo experto dice que la edad para que un ser humano pueda tener uno de estos, la edad ideal, es después de los 18 años. Pero luego nosotros nos sentimos más expertos que Mark Maspick y decimos, no, mi hijo tenga, yo no tuve nada allá en el rancho. Usted va a tener teléfono y el iPhone 12 que acaba de salir, ya se lo ordené a mi hijo para que vea que no somos codos los del norte, vea que no. No, es que todos tienen, imagínense, pastor, si no le doy un teléfono va a llegar allá a la escuela y todos tienen teléfono y lo van a ver raro y no, yo no quiero que vayan a pensar que es porque yo no tengo lana para comprarle uno. Le digo, se lo voy a dar y que no lo vean rarito. Bueno, pues el Mark Maspick, este experto, dice que es un peligro darle uno de estos. Es como si le dieras una pistola para acabar pronto. ¿Por qué? Porque con uno de estos su inocencia la matan en un instante. No, es que yo les superviso. Si supieras qué abusados son, qué inteligentes son, ahí sí, para desbloquear cosas, borrar historiales y ahí te dejan puras cositas de ositos cariñositos. Ay, mi niño, qué inocente es. La pornografía es el primer paso para que el hombre cometa toda clase de perversiones. La mayoría de los agresores sexuales, de los depredadores sexuales, te van a decir que ellos iniciaron viendo pornografía a temprana edad. Su mente comenzó a corromperse y a querer consumar lo que vieron allí en esos videos, en este material. ¿Qué podemos decir? Eso es de la pornografía, porque estamos hablando de fornicación, porneia. Voy a dejar la pornografía a un lado y voy a enfocarme ahora en aquellas parejas quienes tienen relaciones antes de casarse. Como se dice, que se comen la torta antes del recreo, ¿sí? Y eso es para los solteros, pero hay también personas quienes creen que por haber vivido juntos por muchos años, ya eso está bien. Ya tenemos cuántos años juntados, ya no hay problema. Entonces yo pregunto, diría bíblicamente, por ejemplo, el Señor Jesús, a partir de los cuántos años ya la fornicación se convierte en matrimonio sin que haya una ceremonia. O sea, 5, 10, 20, bueno, la sociedad y la cultura ve esto como algo normal. Está bien, mira, es conveniente. Nos vamos como de roommates, ¿sí? Tú trabajas, yo trabajo,
y así entre los dos pagamos la renta y no tenemos compromisos, ¿verdad? Tú puedes, si encuentras algo por ahí que te llena, está bien, yo también, no hay compromisos, pero si estamos los dos, pues también. Y la sociedad lo ve esto como algo normal, como algo avanzado, como algo del primer mundo, así como que wow, ¿no? Sí, somos bien liberales. Yo no voy a estar atado a un papelito, muchos dicen. Yo no necesito un papelito porque entre nosotros hay amor, dicen otros, ¿no? Pero claramente estamos viendo en este versículo 21 de Marcos, estamos viendo claramente que Jesús no llamó a eso amor. A la fornicación no le llama amor, sino que le llama como inmundicia. De dentro salen todas estas inmundicias y contaminan al hombre. Lo más triste, mis hermanos, es que haya iglesias que dicen ser cristianas, sobre todo en estas en donde se habla más del potencial para tener éxito y todo este asunto. Hay iglesias en las cuales se les permite a sus miembros vivir así. O sea, no, está bien, no pasa nada. Ustedes se aman, hasta hijos tienen, no, está bien. Ya como que los hijos le quitan la inmundicia al asunto, ¿no? No, está bien. Y peor aún, les prestan el púlpito para que prediquen, les permiten participar de la cena del Señor, les permiten participar del servicio en la iglesia a parejas quienes viven así. Acompáñame a Efesios capítulo 5, versículo 3. Efesios capítulo 5, versículo 3, para que veas que no es como que a mí se me va la onda. Ay, no, es que allí son muy estrictos. Yo he oído cosas así como que no, es que los de casa de oración son muy estrictos. Bueno, pues nosotros leemos la Biblia y vemos lo que dice en la Biblia, y el apóstol Pablo les dijo a los efesios, el apóstol Pablo, no Chuy Olivares, ni David Guevara, ni cosas de una iglesia, no, es lo que dice la Biblia. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces la fornicación es innombrable entre aquellos quienes hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, quienes hemos sido llamados a la santidad. La inmundicia no es algo que se deba de nombrar, la fornicación en este caso. Los pecados sexuales son sumamente adictivos, hasta la gente del mundo te lo puede decir. Ya hay tratamientos incluso psicológicos para adictos al sexo, y es que son sumamente adictivos. Tal y como los adulterios, los pecados sexuales entran por los ojos, se procesan con la mente y cautivan al hombre. Antes incluso de que consume algo más, ya tiene cautivo al hombre, hasta el hombre más poderoso. Mira, en Roma, por ejemplo, las culturas antiguas, cuando conquistaban algún reino, cuando conquistaban algún pueblo, hacían una entrada triunfal. Y en esta entrada triunfal ellos iban exhibiendo todo lo que habían ganado, sus tesoros, cosas que habían conquistado, ¿no? Incluidos esclavos. Y allí iban entrando con todos sus carros, sus caballos, e iban exhibiendo todo lo que habían conquistado en el otro pueblo, en el otro reino, ¿no? Y cuenta la historia de que uno de estos generales, el mero, iba adelante en este desfile triunfal romano, y dice la historia que este general no podía quitarle su vista a una prostituta que estaba por ahí. Y muchos lo toman esto como una ilustración de lo claro que es la fornicación y la lujuria. Dice la historia, un conquistador de imperios, cautivo, esclavo de la mirada de una sola mujer. Había sido capaz de conquistar reinos, pero una sola mujer ramera lo tenía cautivo en su mirada. Los pecados sexuales son sumamente destructivos, además de ser sumamente adictivos, son sumamente destructivos. Pablo escribió a los Corintios, en 1 Corintios 6:18, que el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que fornica destruye su propio cuerpo, pero no solo destruye el cuerpo, sino que también ha destruido familias enteras, matrimonios. Dices, no, pues es que yo hice esto, pero yo soy soltero. Pues sí, pero ¿y si la otra persona era casada? Ya destruiste un matrimonio, y ya destruiste una familia, un hogar. La fornicación ha destruido carreras, ha destruido iglesias y hasta sociedades enteras. Hoy vamos a ver la historia de un juez de Israel. Acompáñame a Jueces capítulo 13. Un juez de Israel que experimentó los dolores de la fornicación. Yo creo que tú ya sabes a quién me refiero, y te voy a suplicar que veas como nueva esta historia. Trates de
formatearte de todo lo que hayas oído a través de tu vida, y porque tendemos a verlo como el cuentito del hombre fuerte, y se lo dices a los niños. Es palabra de Dios, mis hermanos. A veces como que esa idea de las historias bíblicas, que Noé, y que se las enseñamos a los niños y las caricaturizamos, como que hacen que les perdamos interés, y hay mucho que el Señor nos puede hablar, y lo vamos a ver el día de hoy. Así que te pido que abras tu corazón y que la veas como que fuera la primera vez que estás oyendo esta historia, y vas a ver cómo el Señor te va a enseñar muchos detalles más. El nombre de este juez de Israel era Sansón. Su nombre procede del hebreo Shimson, y significa el fuerte, significa el brillante, significa el destructor. ¿Qué tal? ¿Eso es un buen nombre para ponerle a un hijo? Para los Charlie, por ahí que anda, ¿ya, verdad? Vamos a leer en qué contexto nació este hombre Sansón. En Jueces capítulo 13, versículo 1. En qué contexto histórico, en qué parte de la historia. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. El viernes veíamos un poquito acerca de la historia de Israel, cómo salieron de Egipto, cómo estuvieron 40 años. Sabemos que de la primera generación solo 2 entraron a la tierra prometida, y ellos una y otra vez tentaron a Dios, murmuraron contra Dios, una y otra vez pues demostraron que pues como que no les interesaba mucho el asunto, demostraron su corazón, su inmundicia del corazón, ¿no? Pero aquí estamos en otra etapa, y dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué crees? Cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios hacen lo malo ante los ojos del Señor, aunque yo quisiera decirte que Dios te va a prosperar y que Dios te va a bendecir, y te lo deseo de todo corazón, qué lindo, pero si tú haces lo malo ante los ojos de Jehová, el Señor no se queda de brazos cruzados. El Señor hace algo para que vuelvas tu mirada a Él, y fue lo que hizo con Israel. ¿Cómo el Señor hizo que ellos volvieran su mirada a Él? Entregándolos en manos de los filisteos por 40 años. El padre de este juez de Israel del que te estoy hablando se llamaba Manoa. La madre de este juez no se conoce su nombre, pero sí se nos dice su condición, y era estéril, no podía tener hijos. Bueno, a esta mujer un día se le apareció el ángel de Jehová. Acompáñame ahí en el versículo 3 de Jueces 13. Dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Vamos a detenernos allí. Este ángel de Jehová del que habla la Escritura, mis hermanos, no es nadie más que el mismo Señor Jesucristo. Y tú dices: ¿cómo? Si Jesús no apareció en escena hasta los evangelios, ¿no? Pues ¿qué crees? No. El Señor Jesucristo se estuvo revelando desde el Antiguo Testamento, y a eso se le conoce como teofanía. Número 1, ¿por qué se le conoce como una teofanía, o por qué decimos que es el Señor Jesucristo? Número 1, porque en el texto versículo 3 dice: apareció el ángel de Jehová. No dice un ángel, sino el ángel de Jehová. Número 2, el ángel dijo de sí mismo que su nombre era admirable. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6, nosotros vemos que del Mesías se dijo que su nombre sería ¿cuál? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces está hablando de Jesús. Número 3, para que quedes convencido de que se trataba del mismo Señor Jesucristo quien se le apareció a la esposa de Manoa. Manoa y su mujer se postraron ante este ángel y lo adoraron, y eso lo vemos en el versículo 20 del capítulo 13. Léelo conmigo. Dice Jueces 13:20: porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales ¿qué? Se postraron. ¿Qué te parece? Mira, cuando el apóstol Juan se postró ante un ángel en el Apocalipsis, el ángel no lo dejó y le dijo: no, solo adora a Dios, le dijo. Pero este ángel, el ángel de Jehová, recibió la adoración. ¿Por qué? Versículo 22 de Jueces 13. En el versículo 22, ellos tenían claro a quién habían visto, y no se trataba de algún ángel. Versículo 22: y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Entonces, mis hermanos, esto lo traigo a nuestro interés para que veamos lo importante de este llamado y de este juez. Dios tenía un plan para con su pueblo. Siempre ha tenido un plan para con su pueblo. En el mismo libro de Romanos, en la carta de los Romanos, nosotros vemos cómo Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha terminado con Israel. Dice la palabra que cuando sea el cumplimiento,
todo Israel será salvo. Dios tiene un plan con Israel, ¿sí? No queremos decir tampoco que la iglesia sustituye a Israel. Cuidado, hay quienes enseñan eso y dicen, no, ya Dios desechó a Israel y ahora está la iglesia. No sé qué Biblia lean, están interpretando mal, porque Dios no ha terminado con Israel y nosotros hemos de seguir orando por ellos. Tampoco vamos a ponernos la kipá y hablar ahora en hebreo y todo este asunto. No, oramos por ellos, sabemos que Dios tiene un plan con ellos, pero también el Señor tiene a la iglesia. Entonces Dios tenía un plan con su pueblo, con el pueblo de Israel, y este hijo de Manoa y de su mujer, que era estéril, este hijo sería parte de ese plan de Dios para con su pueblo. Versículo 5 de Jueces 13. Pues he aquí, le dijo la esposa de Manoa, que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahí está lo que Dios quería hacer e iba a hacer con su pueblo. ¿Qué iba a hacer? Primero los puso en manos de sus enemigos, de los filisteos. Ahora el plan de Dios es salvar a Israel de manos de sus enemigos, de los filisteos. Y para ese plan el Señor escogió a este juez llamado Sansón. Bueno, desde el anuncio de Sansón, el Señor manifestó la voluntad para con Sansón. No sé si lo alcanzas a ver. Hay una voluntad de Dios para con su pueblo, pero también dentro de esa voluntad de Dios para con su pueblo hay un individuo, hay una persona la cual va a ser usada con un propósito, hacia ese propósito grande de Dios, ¿no? Y desde su anuncio, la voluntad de Dios para con este Sansón era que fuera santo, que fuera apartado para él con un propósito. Eso es ser santo. Ser santo no es ser una imagen ahí de yeso, eso pensamos, ¿no? San quién sabe cuál, san quién sabe qué. La Biblia nos llama santos a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados de la inmundicia para él, con un propósito. Y el Señor dice cuáles son los estándares de santidad. Puedes decir, no, yo soy santo, bajo tus propios estándares, sí. Hasta a lo mejor te puedes canonizar bajo tus propios estándares, ¿no? Pero el Señor manifiesta sus estándares de santidad y se los dijo, fue específico. Le dijo, no beberá vino ni sidra, no cortará el cabello de su cabeza y no tocará cadáveres. A esto se le conoce en la Biblia como nazareato. No es nazareno, sino nazareo. Nazareno es el que es de Nazaret. Nazareo es aquel quien hace este voto. El apóstol Pablo hizo un voto como este. Era un voto temporal. No sé si te acuerdas cuando vimos el libro de los Hechos. Pablo llegó a la región de Acaya después de un gran fracaso, persecuciones, y como que se debilitó, se desanimó. Y el Señor le dijo, el mismo Señor Jesús, el ángel de Jehová, ¿no? Se le apareció y le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ninguno te va a tocar, así que predícale, échale ganas. Y Pablo tomó la decisión de hacer el voto de nazareato. Por un tiempo no se cortó el cabello, no se cortó la barba y todo esto, y después llegó a Jerusalén y allí pues concluyó con este voto temporal, quemó sus cabellos, su barba y continuó con su vida normal. Pero aquí en la palabra vemos que este nazareato de Sansón no era de esta manera, algo temporal, sino era algo de toda su vida, y esto lo vemos en el versículo 7. He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. No era algo temporal, sino algo perpetuo. Les fueron dados entonces también unos estándares adicionales en el versículo 14. Ve conmigo el versículo 14. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, aquí está algo adicional, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. ¿Qué te parece? Eso es algo adicional. O sea, no era nada más el tema del vino, la sidra, el tocar animales inmundos o cadáveres, sino era obedecer todo lo que el Señor le mandare. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, de la misma forma como con este juez, nosotros quienes somos hijos de Dios, hemos sido llamados a participar de su santidad. ¿Qué te parece? Hay quienes dicen, no, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida y ando en la depre. Mira, Dios te llamó a participar de su santidad. ¿Querías algo más? ¿Necesitas algo más? ¿Por qué vas a estar deprimido?
Dios te llamó a participar de su santidad. ¿Qué significa esto? Apartarnos de lo terrenal, específicamente los pecados sexuales, con un propósito: hacer su voluntad. No podemos andar en inmoralidad, en fornicación, y a la misma vez decir que somos santos o presumir de alguna santidad. Primero a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Aquí vemos de manera explícita cuál es la voluntad de Dios. Hay quienes dicen: es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Te equivocaste de iglesia, te equivocaste de Biblia. Es que no se trata de ti, se trata de Dios, de su gloria, de su pueblo. ¿Dónde quedamos nosotros? Te voy a decir dónde quedamos nosotros. Nosotros quedamos como parte de ese plan de Dios. Es Dios, es su gloria, es su pueblo, es su iglesia. Y allí nosotros, si andamos en santidad y conforme a su voluntad, somos parte del plan de Dios. O sea, no es que Dios dice: voy a hacer a un lado de todo eso, a ver qué quiere mi hijo. No, olvídalo. Aquí vemos de manera clara cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, los creyentes. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ahí está, es que sean ricos y famosos y exitosos y prósperos. Es vuestra santificación. Y dicen los de ¿qué? ¿La cuál? Bueno, ahí te va, más detalladamente. Que os apartéis de fornicación. Dios nos llama y nos aparta para estar en comunión con Él, pero nos aparta de la inmundicia. Específicamente, ¿te fijas cómo lo asocia con los pecados sexuales? Les dice a los creyentes de Tesalónica, pero también a nosotros. Sansón, volviendo con él, creció y fue bendecido por Dios. Fue bendecido siendo dotado con una fuerza sobrenatural. Era un hombre que exteriormente no era musculoso, pero que sí tenía una fuerza sobrenatural. Y esa fuerza sobrenatural le fue dada por Dios para cumplir con el propósito de Dios para con su pueblo, que era librar al pueblo de la mano de los filisteos. La voluntad de Dios, y lo reitero, no se centraba en Sansón, sino en el pueblo de Dios. ¿Queda claro eso? Sansón entonces era privilegiado por haber sido elegido por Dios para librar a su pueblo de los filisteos. Allí es en donde está el privilegio, y a lo mejor es en donde algunos se confunden. El propósito de Dios para Sansón no era que fuera fuerte. No, veámoslo más allá. El propósito de Dios era para con el pueblo, y cumpliendo ese propósito dotó a Sansón de una fuerza especial para que cumpliera con ese propósito. Pero ¿sabes qué? Tanto con el pueblo como con la iglesia, el Señor va a cumplir su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dios llama hasta el día de hoy a algunos individuos de forma soberana. ¿Para qué? Para que cumplan con ese plan, para que contribuyan con ese plan. Déjame te lo explico un poquito mejor. El Señor dijo que se va a presentar una iglesia pura y sin mancha, ¿cierto? Eso dice la palabra. Ahora, pregunta: ¿lo va a cumplir o no lo va a cumplir? ¿Habrá algo o alguien que impida ese propósito de Dios? No. Ahora, soberanamente Dios llama y elige a personas para que contribuyan con eso. Estoy hablando de la iglesia. Efesios 4. Dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es que la iglesia sea presentada pura y sin mancha. Pero todos esos no tienen nombre. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como humanos fallamos. Pero eso no quiere decir que el propósito de Dios no se vaya a cumplir. Y esto lo vamos a ver el día de hoy. Quizás tú conozcas pastores quienes han caído en inmoralidad, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero que cayeron. ¿Sabes qué? Eso, mis hermanos, no afecta para nada el propósito de Dios para con su iglesia. Eso no afecta para nada el plan de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso somos privilegiados. Tanto nosotros, los pastores, como también los creyentes, somos privilegiados de ser unidos a donde Dios está obrando. Y yo quiero caminar ahí. No me importa quién se raje, como decimos en México, quién se quede en el camino, quién renuncie. Yo quiero seguir en este propósito de Dios, porque no se trata de mí, se trata de Cristo y de su iglesia. Y Dios sigue teniendo un plan con su iglesia y soberanamente elige individuos para cumplir con ese plan. Pero Sansón no valoró este privilegio, no lo valoró. Él se dejó llevar simplemente por la corriente del mundo, se dejó llevar por sus sentimientos, y lo vamos a ver en el capítulo 14, versículo 1, para que veamos cómo
la caída de Sansón inició de manera gradual. Jueces 14 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. A ver, espérame tantito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Librar a Israel, ¿de quiénes? De los filisteos. Para eso el Señor, desde el vientre de su madre, llamó a Sansón para que contribuyera en ese plan, que de todas maneras Dios lo iba a hacer, y lo hizo. Entonces, ¿qué ocurre con Sansón? Está en Timnat y ve a una mujer. Ahí empieza, ¿no? Lo vimos ya con el tema anterior. Entra por la vista. Vio, ¿a quién vio? A una mujer de las hijas de los filisteos. O sea, ¿qué hace el juez de Israel, libertador de los filisteos del pueblo, viendo a una hija de los filisteos? Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre, hombres piadosos, padres piadosos, le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada, ella me gusta, ella me agrada, ella me llena, estoy enamorado. Hay quienes dicen: no, pues ya se enamoró, como si fuera enfermedad terminal. Ya se enamoró. ¿Y? Sansón se dejó llevar solo por los sentidos, la vista, me gusta. Se dejó llevar solo por su corazón engañoso, perverso, sin tomar en cuenta que esa decisión le apartaría de su misión como juez de Israel. Mis hermanos, eso también nos aplica a nosotros hoy en día. Dios nos llamó, nos separó del pecado para vivir en comunión con Él. Mientras que nosotros estemos en comunión con Él, vamos a permanecer en la voluntad de Dios, que es que su iglesia sea presentada pura y sin mancha. ¿Está claro? Entonces, ¿qué ocurre? Luego nosotros nos pasa como a Sansón y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, y tomamos decisiones que nos apartan de la santidad y nos vamos desviando del propósito de Dios. Dios sigue, Dios va a avanzar, Dios va a cumplir su propósito. Somos nosotros con nuestras decisiones sentimentaloides que nos desviamos de ese plan de Dios. Y Sansón no tomó en cuenta el privilegio que Dios le había dado, no tomó en cuenta el plan de Dios. ¿Y qué hizo? Tomó esta decisión que le apartó de su misión como juez de Israel. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo les dijo también a la iglesia acerca de el unirse en yugo desigual, que es lo que está planeando hacer Sansón. Está decidido a hacerlo. Es la misma escena que vemos en muchas ocasiones en las cuales jovencitos, jovencitas dicen: es que me enamoré, les dio la enfermedad terminal, ¿no? Y es que, pero no es cristiano, no me importa, pero está bien guapa, está bien guapo, y además es mejor que muchos de los de la iglesia, ¿no? Es la típica. Ok, bueno, Pablo les dijo a los Corintios, en 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pregunta: ¿te suena como a sugerencia? Respóndeme. ¿Le suena como a sugerencia? Es un mandato. Hay quienes dicen: no, es que a mí no me van a imponer nada. Bueno, pues entonces no sé qué le vas a hacer a esta, porque está llena de mandatos y de prohibiciones, aún en el Nuevo Testamento, que voluntariamente los cumplimos, ¿cierto? O sea, cantamos: tu voluntad aceptaré. Luego te dice: no te unas en yugo desigual. No, están violando mis derechos, ¿no? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, hay que aclarar esto para nuestros hijos, por ejemplo, porque hay padres aquí y hay una segunda generación que viene de cristianos. No porque has traído a tu hijo desde pequeñito quiere decir que ya sea automáticamente cristiano, ¿eh? La salvación no se hereda. O sea, el hecho de que esté aquí y de que cante y todo esto no quiere decir que tu hijo sea creyente. Entonces, ¿qué pasa? Que crecen y después, ya adolescentes, se quieren unir con alguien de su escuelita que no es cristiano o que no ha ido a la iglesia. ¿Y qué dicen? No, es que mi hijo se quiere unir en yugo desigual. Espérame, hermano. ¿Su hijo es cristiano? Bueno, pues ha venido conmigo a la iglesia desde pequeño. No le pregunté eso. Él ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Es salvo de verdad? Pues no. Entonces no es yugo desigual. Está juntándose con un incrédulo igual que la hija, ¿no? O que el hijo, etc. Eso no es yugo desigual. Yugo desigual lo describe más adelante.
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, si hay injusticia con injusticia, pues no es yugo desigual. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, si hay tinieblas con tinieblas, no es yugo desigual. Y habla de compañerismo y habla de comunión. Si hay compañerismo y comunión con tu hijo, por ejemplo, o con alguien quien esté aquí presente, con alguien quien es incrédulo, si hay algo que les une tanto a tal grado de querer iniciar una relación y que hay un enamoramiento, déjame decirte, no es yugo desigual. Es tinieblas con tinieblas, es yugo igual. Por esto la reprensión. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Sansón era un hombre separado de Dios, separado para Dios, con un propósito, el propósito de Dios, para vivir en santidad, para estar apartado de todo este tipo de prácticas, y ahora él se quiere unir con una filistea. Bueno, él al unirse con esta filistea en una relación que pretendía ir al matrimonio, pues obviamente participó y se enredó en todas las costumbres filisteas. Y eso va a ocurrir. O sea, él se llenó de todas estas costumbres y así violó su voto de nazareato. Porque pues, los filisteos no tenían problema con, no, pues échame otra de vino y otra más y otra. Y eran paganos. Ellos no les preocupaba nada y Sansón se enredó en todo eso. ¿Qué pasó con la relación de Sansón con esta mujer filistea? Esta unión en yugo desigual. ¿Cómo crees que terminó? Pues no terminó bien. Así como los jovencitos que vienen, no, es que estoy enamorado, estoy contagiado, incurable este amor, ¿no? Ok, les dices y te dices, no, esto ni es yugo desigual, ese está igual de perdido que el otro, ¿no? Pero bueno, después regresan, que las golpearon, que les fueron infieles, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, pues, ¿qué pasó? ¿Te uniste en yugo desigual? ¿Qué esperabas? ¿Que estuviera orando y ayunando y predicando el evangelio? Pues sí, es incrédulo. Lo mismo que se podía esperar de una filistea. Le salió chafa. Esta mujer lo traicionó con sus enemigos, o sea, con los enemigos de Sansón. ¿Qué ocurrió? Que en todo este asunto, el amigo más íntimo de Sansón, el best man para la boda, fue quien consumó, usted sabe de qué estoy hablando, el matrimonio con esta mujer filistea. ¿Qué te parece? Era tan amigo que hasta le fue a echar la mano en la luna de miel, ¿cómo ves? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues el suegro de Sansón, el suegro filisteo, pues dijo, no, a mí se me hizo como que ya la habías aborrecido y ¿qué crees? Pues se la di a tu amigo. Pues yo pensé que ya se la habías pasado a él. Pero no te preocupes, ahí tengo otra hijita más chiquita y está bien bonita también, si quieres te la doy. No, Sansón estaba decepcionado, ¿no? Estaba así como para escribir una canción de esas de desamor acá terribles y había sido traicionado por su amigo, su mujer filistea de la que se había enamorado lo había traicionado. ¿Y qué hizo? Llenándose de amargura, fue a tomar venganza. Eso hacen los amargados, toman venganza. Sansón quemó las viñas de los filisteos, quemó los olivares de los filisteos y los filisteos, pues como todo buen filisteo, se vengaron también. Agarraron a su novia filistea y la quemaron. Quemaron también al suegro de Sansón. Toda una quemadera ahí, ¿qué te parece? Todo porque vio, ay, es que vi a esta mujer que estaba re bonita y me enamoré. Bueno, otros jueces como Jefté, como Gedeón, como otros, trabajaban en equipo, en ejército. Armaban ejércitos, armaban estrategias y hacían lo que habían sido llamados a hacer. Pero Sansón no. Sansón, sin la ayuda de nadie, podía matar a miles de hombres. Era un Lone Ranger, era un llanero solitario, para que me entienda. Como muchos cristianos piensan que pueden ser llaneros solitarios por algún don que tienen, por alguna habilidad que Dios les ha dado. Y ciertamente Sansón era fuerte, tenía una fuerza que Dios le había dado, sobrenatural, pero él cometió el grave error de pensar que la fuerza que él tenía provenía de él mismo. Ah, sí, mira qué fuerte soy. Pensaba que él era el que generaba esa fuerza. ¿Y qué crees? Eso es arrogancia. Arrogancia no tiene que ver con la manera en la que me visto, con el auto que manejo, con la casa que tengo. No tiene que ver con eso, eso es subjetivo. Arrogancia lo vemos claramente en esta actitud de decir, lo que yo hago lo hago por mis fuerzas. Ah, claro, es que yo soy muy ungido. Ah, claro, es que Dios me usa. Ah, claro, es que yo sé mucho y todo este tipo de cosas. Eso es arrogancia. Una persona arrogante
vive solamente para darse placer a sí misma. Y eso fue lo que continuó llevando a Sansón en esta espiral de decadencia. El capítulo 16, versículo 1 de ahí de Jueces, allí continuamos viendo esta decadencia de Sansón. Dice, fue Sansón a Gaza y otra vez vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Qué te parece? Una vez más, Sansón se deja llevar por sus instintos animales. Entonces, ay, qué fuerte, ¿no? Sí. Bueno, esta vez vio y se llegó a ella. Dios, mis hermanos, creó el sexo para deleite y para procreación, pero en la esfera del matrimonio. El sexo no es algo malo, así tendemos a pensarlo. Dios lo creó, pero lo creó para ser usado en la esfera y bendición del matrimonio. El mundo lo ha distorsionado, el hombre de su propio corazón ha pervertido esto, pero es algo de bendición, es algo de lo que los matrimonios no deben de avergonzarse, de lo que no deben de sentirse con culpa o mal. No vamos a ir a la iglesia porque usted sabe, ¿no? No. Es algo que Dios, no, en serio, o sea, lo digo en serio porque hay quienes llegan a ese punto. Si están casados, si están en matrimonio, no es pecaminoso ni es algo inmundo, es algo de bendición. Cuando el Señor realizó el primer casamiento de la historia, y estoy hablando de Adán y de Eva, dice la palabra que los bendijo. Bendición primero. Y esa bendición incluía que dejarían a padre y madre y se unirían para ser una sola carne, se fundirían en un solo ser. Entonces, ¿te fijas cómo hay esta bendición en la fundición en un solo ser del matrimonio? Es una bendición. La unión sexual, mis hermanos, no solo es corporal. Quiero dejar esto claro, que a lo mejor no lo habías meditado. No es solo corporal. Para los animales sí, es corporal, únicamente. Por eso dije que Sansón se dejó llevar por sus instintos animales. Porque, ¿cuándo has visto un perrito enamorando a una perrita? ¿No? O cantándole un au, 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 ¿no? Acá para enamorarla. No, o sea, no involucra el alma, simplemente por olfato se deja llevar, ni por vista, puro por olfato, y ahí van todos los perros atrás de la perra y ya, el que gane primero ya está. Es, en serio, eso es animal. Pero lo digo ¿por qué? Porque el mundo ha tratado de animalizar al hombre, está empeñado en animalizar al hombre. Dicen que venimos del chango, pues ellos vendrán del chango, allá ellos. Pero yo leo en la Biblia que fui creado a imagen y semejanza de Dios, no de ningún chango, ni de ningún perro, ni nada. Entonces el mundo trata de animalizar al hombre y dice, no, pues tú dale al cuerpo lo que te pida y échale ganas. ¿No? Bueno, la raza humana, a diferencia de los animales, no tiene que ver esto del sexo solo con lo corporal, sino también con lo espiritual. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 17, vemos este principio. ¿Qué había ocurrido? Uno de los miembros de la iglesia en Corinto había caído en pecado sexual, en porneia, en fornicación, y decía Pablo, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto así que uno de entre ustedes, de los que dicen cristianos y levantan las manos y cantan, avívanos, envía tu fuego. Sí, iba a mandar fuego, pero de juicio, ¿no? Uno de esos ha tomado la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos, no han hecho nada. Dicen, ay, no se nos vaya a ir el hermanito. No vayamos a, mejor ni hables nada. Mejor háblales del potencial que tienen para triunfar. Háblales de la confesión de quién sabe cuál. Háblales de lo que dijo tal reformador. Háblales de los ovnis, del anticristo, cuántos callos tiene. Pero no le vas a hablar de pecado, y menos de fornicación, porque no se me vaya a ofender el fornicario este. Bueno, Pablo no se anduvo con esos rollos y puso orden en la iglesia y les preguntó, ¿o no sabéis que el que se une, subraya esa palabra, con una ramera es un cuerpo con ella? Y la palabra unir aquí es la palabra colao, es unir firmemente y da la idea de pegar con cemento, colao. De ahí viene ese pegamento famoso en Latinoamérica, cola loca, que pega de locura, ¿sí? En la publicidad salía un hombre con un casco y se pegaba, ¿no? Y lo levantaban así. Bueno, esa es la idea que nos habla esta palabra colao. En el versículo 16, la segunda parte apela al matrimonio, porque dice en Génesis, los dos serán una sola carne. Ahí está la unión corporal. Pero en el versículo 17 le da el sentido espiritual.
Dice, pero el que se une al Señor, y es la misma palabra kolao, un espíritu es con Él. Entonces hay una unión corporal, pero también espiritual en el matrimonio. ¿Te fijas? Y espero que puedas ver ahora el matrimonio y la sexualidad dentro del matrimonio desde una perspectiva espiritual. Glorificamos a Dios cuando nosotros funcionamos de esta manera y los varones dicen amén, ¿verdad que sí? Sansón, en vez de estar unido firmemente a Dios, así, colado, se está uniendo a una ramera. ¿Qué ocurrió? Versículo 2 de Jueces 16. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, está ocupado ya con la ramera. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. No se quedó toda la noche, sino a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Qué te parece? Aquí Sansón diciéndoles: miren, este es el miedo que me dan, con todo y puertas. Si no eran puertas como estas, si no eran unas puertas enormes para guardar la ciudad. Ahí se las echó al hombro Sansón. Era muy fuerte. Yo tengo unción de Dios, yo tengo la fuerza que Dios, que tengo yo, y aunque Dios se la daba, él no lo reconocía así, ¿no? Versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿A qué Sansón, no? Una vez más fue dominado por el deseo sexual. Esta palabra que vemos aquí, o frase se enamoró, es una sola palabra en el hebreo y es la palabra aheb. En términos generales, este verbo equivale al vocablo amar en castellano, pero no es el amor ágape, sino es el amor eros. Es un marcado sentimiento de atracción y de deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. Eso es esta palabra aheb. Y siempre tiene que ver con la relación de amor entre un hombre y una mujer o viceversa. Pero dicho amor, y esto lo especifico y lo reitera el diccionario bíblico, se basa en el deseo sexual. Esto es aheb, esto es el enamoramiento que tenía Sansón. Y es lo que prevalece el día de hoy. El mundo no sabe lo que es el amor, lo único que conoce es el deseo sexual, la atracción sexual, física. No conoce lo que es amor. ¿Cómo si el mundo solamente filtra por lo físico, por lo corporal? ¿Cómo? Esto explica por qué no se quiere comprometer, no quiere casarse. Porque ¿qué pasa si el cónyuge le da cáncer, le da alguna condición y está en cama? En ese momento, ahí nos vemos, bye, yo merezco ser feliz. Y a tu lado no soy feliz, no me llenas. Y así, y después se quedan solos. Bueno, el nombre de la mujer de la que se enamoró Sansón era Dalila. Dijimos que se enamoró y que aheb significa deseo, ¿verdad? ¿Sabes qué significa el nombre Dalila? Deseo. Entonces, Sansón tenía deseo por satisfacer su cuerpo y Dalila también tenía deseo, pero de dinero, de plata, de lana. Y se juntaron el hambre con las ganas de comer. Los filisteos le ofrecieron a Dalila una suma considerable de dinero para que les diera información, le sacara información a Sansón que les ayudara a debilitarlo. No lo querían matar de entrada. Ya había tanto odio en ellos que querían primero debilitarlo, torturarlo y luego ya matarlo. Eran, por supuesto, filisteos. Vamos a ver cómo Sansón estaba ya embriagado de fornicación, estaba ya embriagado de arrogancia. Dice el versículo 6 de Jueces 16. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y Sansón dijo, ya embriagado de soberbia, de fornicación: ¿quiere jugar un jueguito? Pues vamos a jugar con ella. Versículo 7. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Qué tal? Eso es lo que quiere hacer el Satanás con los hijos de Dios. Quiere hacerlos como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Bueno, él
creyó que era un juego y comenzó a jugarlo, versículo 9, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. El aposento era una parte en la parte de arriba de la casa, pues allí instalaban y daba el fresco, y allí estaban instalados estos hombres. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Bueno, esta era la oportunidad para que Sansón se diera cuenta de las intenciones de Dalila, ¿no crees? Esto ya no es un jueguito. O sea, sí está tratando de debilitarme, pero él estaba tan embriagado por la fornicación y por la soberbia y pensaba que esto él lo tenía súper resuelto, que siguió jugando el juego. Y él le dijo: si me atacas fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como los demás hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. ¿Qué te parece? Sansón primero le dio un clue, una pista muy nada que ver, pero poco a poco se fue acercando a la cabeza, poco a poco se fue acercando al cabello. Y aquí ya le está dando: tú hazme unas trenzas así como esas que usan los jamaiquinos y las clavas, y ahí está el secreto de mi fuerza. Es que la conciencia de Sansón cada vez se estaba cauterizando más y más. Versículo 14, y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Dice la palabra que estaba dormido, ¿no? Despertó de su sueño. Así es el pecado, nos adormece, nos distrae de tal manera que no nos damos cuenta de que ya nos tienen de los pelos, así como Sansón. Hay quienes dicen: no, pues no dice allí que Sansón haya fornicado con Dalila. Pues se quedaba a dormir allí, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Es obvio que ya él estaba, y todo nació por los ojos y por el deseo, y obviamente aquí está involucrada la fornicación. No hace falta dudarlo o pensarlo. Como dije, el pecado nos adormece, pero también nos enreda hasta llevarnos a un callejón sin salida, hasta llevarnos allí, nos acorrala, y entonces sí, ya nos tiene. Sansón ya estaba debilitado por la fornicación. Ya solo era cuestión de tiempo para que su pecado lo atrapara. Y esta mujer, Dalila, deseo, no se iba a dar por vencida. Así es, mis hermanos. Así es, nuestros deseos que están en nuestro corazón, está nuestra concupiscencia y están los deseos y las cosas del mundo. Así son persistentes, así como Dalila. El libro de Proverbios, Proverbios significa sabiduría, en Proverbios 5:3, nos advierte acerca de la mujer extraña. Y a Sansón, por supuesto, que le faltaba sabiduría, ¿no crees? Tenía mucha fuerza, pero poca sabiduría. Y así hay muchos hoy en día, ¿no? Muchos quienes se dicen cristianos que pueden tener quizás muchos dones, pero les falta sabiduría. El hecho de que alguien enseñe o predique y sea un erudito y sea muy hábil hablando, etcétera, ¿no? Que cante, eso no quiere decir que tenga sabiduría. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Sabiduría es la aplicación del conocimiento. Si Sansón hubiera utilizado la sabiduría y lo hubiera combinado con su fuerza, con el don que Dios le dio, otra cosa hubiera sido. Dice Proverbios 5:3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Esta es la sabiduría que le faltaba a Sansón. Regresamos a Jueces 16, ahora en el versículo 15, para que veamos las dulces palabras de Dalila. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Se está para hacer una canción, ¿no? A lo mejor ya hay varias aquí que salieron del corazón de Dalila.
¿cómo dices yo te amo? O sea, dices que me amas, pero tu corazón no está conmigo. Y el problema era ese precisamente, que el corazón de Sansón sí estaba con ella. Ese era el gran problema. La palabra dice, jóvenes, hermanos, en Proverbios 4:23, no te lo digo yo, lo dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si nosotros le entregamos nuestro corazón a cualquier cosa que no sea Dios, estamos en serios problemas y es muy peligroso. Y eso es lo que busca el mundo. Quiere tener nuestro corazón porque sabe que es engañoso y que es perverso, y entonces desde ahí nos atrae. Continúa las palabras de Dalila en el versículo 15, segunda parte. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Déjame detengo ahí. Mis hermanos, está nuestro corazón, que es inmundo. Y a lo mejor tu problema no es el tema sexual, fornicación, adulterio, pero puede que sea el primero, los malos pensamientos o los que van a venir. El punto es de que el mundo es así. Insiste, 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 persiste, y si nosotros no tenemos cuidado y hacemos lo mismo que Sansón, va a llegar un punto en el que, así como él, su alma fue reducida a mortal angustia. Esto en otras traducciones es así como que le colmó la paciencia, así como que ya estaba, ok, ya, está bien, voy a ceder a ti. Versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora quiero aclarar esto, por si te quedaba la duda. No es que la fuerza de Sansón estuviera en su cabello. No. El punto es de que la fuerza venía de Dios. Sansón violó su nazareato al unirse, al tocar cosas inmundas, todos los violó. Lo único que le quedaba era lo externo, era el cabello. El cabello de Sansón daba testimonio a los demás de que él había sido apartado para Dios, de que él tenía una misión que era la misión de Dios, el propósito de Dios. Cuando él se veía reflejado en un espejo o en el agua, él veía y decía: yo he sido apartado para Dios, para el propósito de Dios, para librar al pueblo de Dios de los filisteos. Pero ya cuando llega a este punto, era como si dijera: córtame el cabello, ya, yo puedo solo, yo soy como los demás hombres, hago mi propia voluntad. Así son los demás hombres, ¿no? Todos los hombres, esta la tienen a lo mejor ahí nomás abierta en su casa, si es que tienen una, pero seguían por sus instintos, seguían por sus deseos, seguían por sus sueños. Yo hago mi voluntad, yo puedo solo, no necesito a Dios porque yo soy amazing, yo soy un campeón. Si yo soy campeón, entonces ¿para qué quiero a Dios? Entonces, échale para adelante. Lo que estaba diciendo Sansón al renunciar a su cabellera era: ya no voy a hacer más la voluntad de Dios, voy a hacer la mía. Dios y yo, bye. No lo necesito, yo soy muy fuerte. Y muchos están así como Sansón, mis hermanos, desde hace tiempo, que se dejaron atrapar por la fornicación, desde hace tiempo. Y ya están a una cabellera de la apostasía. Ya solo les queda algún elemento. Puede ser, por ejemplo, venir a la iglesia. Es lo único que tengo de cristiano, es que voy a la iglesia. Pero mi corazón está en la fornicación o en cualquier otra de estas inmundicias. Y están así en la cuerda floja, tambaleando de la apostasía, de renunciar. ¿O no conoces tú a personas quienes han dicho: ¿sabes qué? No, eso del cristianismo yo ya estoy harto. Todos son unos hipócritas y quién sabe qué, y bye. Y la mayor parte del tiempo eso comenzó con este pecado de la fornicación, con abrirle la puerta a la fornicación. Conocí a alguien quien en algún momento se jactaba de enseñar la Biblia y de decir: no, enseñé la carta a los romanos y yo esto y yo aquello. Bueno, le abrió la puerta a la fornicación, así como Sansón. Y un día andaba regalando ya todos sus comentarios bíblicos, todos sus libros cristianos, ya renunció al Señor, renunció a todo,
y toda la sabiduría que él decía tener y todo el conocimiento que tenía. Por eso vemos que no hemos de descansar sobre lo que Dios nos ha dado como dones, sino en el Dios quien nos ha dado los dones y en el propósito de Dios. Versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Aquí está, trato hecho, Dalila, muchas gracias. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Vente, chiquito. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 trenzas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo. ¿Qué te parece? Así está el discurso, ¿no? Sobre sus piernas, pero ya sin fuerza. Esta palabra afligirlo es humillarlo. Ella comenzó a humillarlo. Allí salió la verdadera Dalila, la que antes le decía: ay, descúbreme tu corazón y no sé qué, y cómo dices que me amas y no sé qué. Ahora, la que le hablaba con palabras dulces, ahora lo estaba humillando. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez, o sea, Sansón dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, para ir aplicando esto, no se puede jugar con la fornicación. En cualquiera de las presentaciones que he mencionado, o si se me ha pasado alguna. Si tú estás en esta práctica y no ha pasado nada, porque como vimos, lo peligroso de esto es que nadie sabe, que es algo íntimo, por decirlo así. Pero si en la intimidad has estado jugando con ese pecado y has visto que no ha pasado nada, bueno, si no ha pasado nada, ¿sabes por qué es? Porque Dios es muy paciente. Hay un atributo de Dios que es su longanimidad, que es su paciencia extendida. Él dijo y reveló en su nombre: yo soy Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, pero de ningún modo tendré por inocente al culpable. ¿Qué te parece? O sea, su misericordia es grande, sí, aleluya. Él es paciente y tiene una longanimidad, una paciencia extendida. Hay veces que yo mismo veo a personas y digo: wow, o sea, Señor, sin duda que tú tienes una longanimidad tremenda, porque era para que ya no lo estuviéramos viendo, era para que ya no tuvieran aire para respirar, etcétera, ¿no? Pero hay quienes juegan con la fornicación y al ver que no pasa nada, continúan jugando con ese hilito, continúan jugando con fuego. Y mis hermanos, eso es muy, muy, muy peligroso. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Ahora sí, ahora ¿con qué vas a andar viendo, Sansón? Y le llevaron a Gaza. Subraya ese lugar. Gaza es crítico. ¿Por qué? Porque fue ahí en Gaza donde él, con esos mismos ojos que ahora ya no tenía, vio a una ramera y se llegó a ella. Ahí ahora llegó a Gaza primero como el gran conquistador, ¿verdad? El gran Don Juan, el Juan Querendón, y ahora llegó ciego y pelón. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón terminó ciego y terminó encadenado por los filisteos. Aunque él ya estaba ciego desde antes a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Aunque desde antes ya estaba encadenado a la fornicación. ¿Te fijas? Esa ceguera y esa esclavitud ya estaba dentro de él. Ya él le había dado cabida. Ahora solamente se estaba manifestando, porque tarde o temprano, dice la palabra, lo que se hizo en lo oculto se va a proclamar desde los azoteas. Tarde o temprano. No pasa nada ahora, pero un día el Señor lo va a exponer. La fornicación, mis hermanos, está en el corazón del hombre. Es lo que estamos viendo. Se alimenta y crece con las miradas, con los pensamientos, y se consuma con el cuerpo en lo secreto. Y eso es lo peligroso. Por eso decía que es muy peligroso, porque no es algo que se pueda ver. Eso es lo peligroso de los pecados sexuales. Es algo que se consuma con el cuerpo, pero en lo íntimo, en donde nadie más lo puede ver. ¿Cómo va a reprender un cristiano a otro cristiano de algo que hace en la intimidad? No se puede, por eso es peligroso. Se podrán ocultar de los hombres. A lo mejor a mí me pueden: no, sí, pastor, aleluya, gloria a Dios, y ay, míreme qué ungido, ¿no? Qué bueno. Yo no puedo discernir los pensamientos y las intenciones de los hombres, ¿no? Yo veo, confío y digo: gloria a Dios. Pero cada uno sabe lo que hace en lo secreto. Cada uno. Y Dios más lo sabe.
El Señor, mis hermanos, en el Salmo 139, versículo 1, nos dice que Él conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Todo. En donde nadie nos ve, el Señor nos ve. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Él conoce nuestros pensamientos. Yo no sé en qué estás pensando ahora mismo. No sé en qué estabas pensando en camino para acá, ni lo que has pensado en toda la semana. No lo sé. Y la verdad, pues no, o sea, no crees que estoy muy mortificado por eso, porque hay muchas otras cosas en las que puedo pensar. Cada uno de nosotros debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Yo no voy a llevar tus pensamientos a la obediencia a Cristo, ni tú los míos. Esto es algo individual, pero sí debemos de saber que Él los conoce todos. El Señor está con nosotros aún en lo íntimo. ¿Te habías pensado en eso? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? No, a ningún lado. Hasta en lo íntimo Él está ahí. Y Él dijo en el Salmo 51:6, por medio del rey David: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. La versión lenguaje actual dice: tú deseas la verdad en lo más íntimo. El Señor desea la verdad en lo más íntimo. Integridad no tiene que ver solamente con lo externo. ¿Cómo me preocupo yo por aparentar que soy íntegro? Integridad es esto: tú deseas la verdad en lo íntimo, donde nadie me ve, donde nadie te ve, en donde nadie más puede entrar. Allí Dios desea la verdad. Ahí el Señor desea la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra es tajante en cuanto a la fornicación. Lo vimos en Efesios, pero también en 1 Corintios 6:9, esto que vimos ya y que mencioné hace rato, cuando estaba hablando precisamente de este hombre quien estaba en fornicación, miembro de la iglesia, quien seguramente comenzó con esta actividad pecaminosa de manera gradual, comenzó a jugar. Quienes caen en pecados sexuales, mis hermanos, no pueden decir que fue de la noche a la mañana. No, fue algo gradual, fue algo gradual. Hablando del adulterio, por ejemplo, si una mujer cristiana o que dice que es cristiana cae en adulterio y luego viene y dice: no sé cómo pasó. Ay, hermana, entonces fue así nomás de la noche a la mañana. Entonces qué facilota, hermana, ¿no? De plano. Tuvo que haber un proceso, ¿no? Un proceso de miradas, de palabras y alimentarse una y otra vez. Y en ese proceso, hermana, veniste acá y levantaste las manos y hasta querías profetizar y todo este asunto. En ese proceso, hasta que llegó y se consumó. Esa concupiscencia dio a la luz el pecado, y el pecado, muerte. Por eso estoy llevándote a que veamos cómo el Señor es tajante con la fornicación. Dice en 1 Corintios 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dicen los corintios: sí sabemos. Tú nos enseñaste, Pablo. Sí, es cierto, sí sabemos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La lista es encabezada ¿por qué? Por las fornicaciones. Ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Nos está diciendo así de simple: aquel quien practica la fornicación es muy probable que no sea salvo, porque no puedo ser salvo y heredar el reino de Dios. No, o sea, simple, ¿no? No es complicado. Alguien quien no es salvo no heredará el reino de Dios. Entonces está diciendo que los injustos no heredarán el reino de Dios, y especifica y encabeza la lista con los fornicarios. Ahora, esto no quiere decir que alguien quien sea salvo de verdad no pueda caer en este pecado. Sí puede. Ahora, aquel quien es salvo y conoce la verdad y conoce lo que dice la palabra y conoce todo esto, pero que practica el pecado, mis hermanos, está a un paso de la apostasía. Así de cerca está de la apostasía. Y solo porque no pasa nada continúa y está bien, no pasa nada. Está a un paso de la apostasía. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27? Y esta es la base bíblica. La carta a los Hebreos está llena de advertencias para la apostasía.
En el caso de ellos era la persecución lo que les estaba orillando o tentando de alguna manera a abandonar el cristianismo. Porque decían, y si le sigo, dije Hebreos 10:26, si sigo a Cristo me van a matar. Entonces, ¿sabes qué? Mejor ahí me la llevo, me la campechaneo. Entre que judío y medio cristiano, y las advertencias contra la apostasía son muchas. Y aquí en el versículo 26 tiene un título, quizás, Hebreos 10 dice, advertencia al que ¿qué? Al que peca deliberadamente. Y dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, hablándoles a cristianos, hebreos que conocieron la verdad, que incluso hasta debían ser maestros, que conocían los rudimentos de la doctrina, etcétera. Bueno, si pecamos voluntariamente, habiendo conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya, o sea, Cristo vino y murió una sola vez por nuestros pecados y dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si nosotros, habiendo ya conocido la verdad de Cristo, pecamos voluntariamente, el Señor dice, no te voy a volver a mandar a Cristo para que se encarne y sea muerto y resucite al tercer día, nomás para ti. No te voy a hacer tu crucifixión personal. Tú ya lo probaste, ya lo conociste, pues ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de ¿qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar. ¿A quiénes? A ver, vamos a procesarlo un poquito. Yo sé que ya nos estamos acercando al final, pero le está llamando al creyente que peca deliberadamente adversario de Dios. Mis hermanos, y esto lo digo sin ninguna otra intención, sino que lo podamos procesar y podamos entenderlo mejor. Aquel quien peca deliberadamente, hablándoles a cristianos, esto coincide con lo que les dijo Pablo. No les dije que no se junten con los fornicarios de este mundo, sino con cualquiera que llamándose hermano sea fornicario, borracho, adúltero, murmurador, etcétera. Con los tales ni aún comáis. ¿Por qué? Porque son adversarios. Entonces usted, pastor, me está prohibiendo que me junte con el cristiano que anda en ese pecado. No, yo no te estoy prohibiendo nada. Tienes libertad para hacerlo, como veíamos el viernes, pero hay una advertencia. Son adversarios. Bueno, así de grande se tiene que ver el castigo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y visto como adversario. Así de grande se tiene que ver el castigo. ¿Sabes para qué? Para que veamos lo inmensa que es la gracia de Dios. Si yo no te hablo de un castigo terrible y de la ira de Dios derramada sobre el pecado, entonces la gracia queda como, entonces hay que perseverar en el pecado para que la gracia que está muy chiquita pues se haga más grande. No. Podemos ver la ira de Dios derramada sobre Cristo, quien no habiendo conocido pecado se hizo pecado por nosotros. Eso es el evangelio, mis hermanos. Se tiene que ver lo horrendo del pecado, la ira de Dios y el castigo de Dios para que podamos entonces abrazar la gracia. Si nosotros hemos experimentado el impacto del evangelio en nuestras vidas, ya no nos vamos a andar con esos rollos de ¿por qué a los hombres buenos les pasan cosas malas? ¿Qué? ¿Por qué si yo soy bueno me pasan cosas malas? Excuse me. Solamente hubo un hombre bueno y fue Jesús. El único hombre bueno que ha pisado esta tierra ha sido Cristo. El único. Y a Él le pasaron cosas malas. Nuestro pecado fue cargado sobre Él. Entonces no es por qué le pasan cosas malas a los hombres buenos. Al revés es por qué les pasan cosas buenas a los hombres malos. Y cobra todo el sentido. Eso es ser pobre en espíritu. El Señor le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno justo, no hay uno solo bueno, sino solo Dios. Pero cuando nosotros vemos esa realidad de que sí, yo soy malo, yo soy inmundo, entonces podemos ver lo grande que es la gracia de Dios. Podemos ver lo grande que es el favor de Dios, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Todo lo que el hombre pueda recibir, si está respirando, es por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tragedias me pasan? Merecemos la muerte. Cuando yo estoy consciente de que merezco la muerte, la perspectiva cambia. Entonces tenemos que ver así el castigo tan grande para que podamos ver lo inmenso que es la gracia de Dios. Y esa gracia, mis hermanos, está disponible para aquel quien se arrepienta. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Y eso fue lo que pasó con Sansón en Jueces 16:22. Dice que después de haber estado en esta condición, su cabello comenzó a crecer otra vez, después que fue rapado.
Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios. ¿Y para qué? Para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así es como el mundo quiere ver a los cristianos, que ceden y sucumben ante este tipo de inmundicias, y después venimos a hacer la burla. Ay, te dije que todos eran iguales que ellos. Así que dámelo para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió ¿de qué? De juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Pero aquí viene la muestra de la gracia. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano. O sea, el hombre fuerte ahora era guiado por un jovencito. Acércame y hazme palpar las columnas sobre la que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Estaban ahí en el espectáculo. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Ya no está no, yo soy el gran fuerte y el gran conquistador. No, acuérdate de mí, Señor, y fortaléceme. La fuerza no proviene de mí, proviene de ti, Señor. Fortaléceme, te ruego. ¿Te fijas la humildad? Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón se arrepintió después de haberse apartado de Dios. Y mis hermanos, aunque ciertamente vemos en la palabra advertencia sobre la apostasía, yo puedo ver aquí la gracia de Dios más grande. ¿Por qué? Porque a un hombre quien apostató de la fe, Dios le está dando la oportunidad de que se arrepienta, le está perdonando y está volviendo en sí. Así que hay todavía esperanza para aquellos quienes han apostatado de la fe. Versículo 29. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Aquí, mis hermanos, está la evidencia de la fe de Sansón. Si tú te preguntabas: no, es que Sansón, pues sí, todo pelón, murió, y Dios lo mató. Pues mira, sí, pero él se arrepintió. Y por eso está en Hebreos 11, donde están todos los héroes de la fe. Ahí está, en Hebreos 11:32. Está junto con Gedeón, está junto con Jefté, está junto con los demás jueces de Israel. Porque en el último momento de su vida volvió en sí. Después de haber apostatado, volvió en sí y clamó a Dios y reconoció esto que vemos en el versículo 30. Muera yo con los filisteos. Había conocido a Dios, había conocido el evangelio antes de que llegara Cristo. Por eso está entre los héroes de la fe. Romanos 3 dice que la paga del pecado es que muerte. Entonces Sansón reconoció y dijo: yo merezco la muerte por mi pecado. Yo no soy mejor que estos filisteos que también merecen la muerte. Pero aún así dijo: Señor, estoy dispuesto a cumplir con tu plan, a ser parte del cumplimiento de tu plan para con tu pueblo, aún por encima de mi propia vida. Y eso es lo que pide el Señor. De eso se trata el cristianismo. Se trata de todo aquel que no se niegue a sí mismo, que no tome su cruz. Eso implica dar la vida, estar dispuesto a dar la vida. No es digno de ser mi discípulo. ¿Dónde queda entonces este rollo de que me voy de la iglesia porque no me tratan como yo merezco? Y este tipo de cosas, ¿no? No. Él reconocía: yo merezco la muerte junto con estos filisteos, pero voy a dar mi vida sirviéndote, Señor. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. En 20 años que Sansón fue juez, nunca logró matar a más enemigos del pueblo de Dios que cuando confió en la gracia de Dios, que cuando se reconoció que merecía la muerte. ¿Eso nos dice algo? ¿Nos enseña algo? Nos enseña todo. Nos enseña que la vida cristiana es dependencia de Dios, no de mi propia santidad, sino de Dios.
que no de mis propios dones, no de mis propias habilidades, no de mi linaje, sino de qué, del poder de Dios. Depende de ti, Señor, fortaléceme tú. Si queremos ser efectivos en la obra de Dios, contribuir con el plan de Dios para con su iglesia, en esta condición debemos de estar, en ninguna otra. En cualquier otra, mis hermanos, puede que logremos cosas, pero no es por nosotros, sino es por el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y ahora, a mí en lo personal, me quedan claras muchas cosas, dudas que yo tenía, me han quedado claras, porque digo, ¿cómo es posible que esta persona hizo esto y esto y esto? Y no me queda claro, y después entiendo y digo, es que no se trata de esa persona ni de mí, sino del plan de Dios. Dios incluso usó a esta persona, a X personas, quienes actuaron en pecado, quienes actuaron mal, lo que quieras, pero todo eso, ¿no dice la palabra en Romanos 8:28? Que Él lo hace obrar para el bien de los que le aman, de los que van en el camino hacia hacer el plan de Dios. Volviendo con Sansón, hay gracia disponible, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hay que abusar de ella. No queremos, así como Sansón, ser salvos, pero así como por fuego, y perdernos muchas bendiciones de las que podemos deleitarnos cuando nos apartamos de la fornicación, cuando nos apartamos de darle gusto a nuestra carne y a nuestros deseos. Sabiendo que lo mismo que había en Sansón está en nosotros, ¿cómo podemos pensar ahora? No nos podemos dar el lujo de dormirnos. Mis hermanos, yo no sé si te has dado cuenta, pero estamos en los últimos tiempos. Y no pretendo asustar a nadie ni dar este mensaje de que Cristo viene y no, pero es verdad. O sea, desde que Jesús ascendió a los cielos estamos en los postreros días. Eso es así. Estamos en los últimos tiempos. Los primeros cristianos creían que el Señor podía venir en cualquier momento, y todavía lo seguimos creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay señales que nosotros estamos viendo, y no sé si tú te has dado una vuelta por lo que dice Jesús en los evangelios, y dijo que viene ¿qué? ¿Un gran avivamiento? No, aunque obviamente le pedimos al Señor, Señor, aviva tu obra en estos tiempos malos, que avívame a mí, Señor, pero no viene un avivamiento masivo. Lo que viene es persecución para la iglesia. ¿Todavía quieres ser cristiano? ¿Todavía quieres ser discípulo? Era lo que estaban enfrentando los hebreos. Viene persecución para la iglesia, y no estoy tampoco ya haciendo un llamado a la rebelión contra el gobierno. No, el Señor va a hacer lo que va a hacer. Él quita reyes, pone reyes, así que ve a votar y yo no te voy a decir por quién, ni voy a tratar de influenciarte de ninguna manera. Haz uso de tu libertad como ciudadano y ve y vota y cumplamos, dijo el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estamos en los últimos tiempos. El Señor viene por una iglesia sin mancha, sin contaminación, y el llamado es a la santidad. No varía, no cambia, sigue siendo el mismo, un llamado a estar despiertos, pero no despiertos para estar viendo los defectos de todo mundo, no despiertos para estar reclamando mis derechos, no despierto para estar alimentando mis amarguras, no despierto para estar en fornicación y en pecado inmoral, en pecado sexual, sino estar despierto a la humildad y a la consagración total al Señor. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Así que, para finalizar, no confiemos en nuestra propia unción, en lo que el Señor, no, es que a mí el Señor me dio tal autoridad, a mí el Señor me dio esto. No confiemos en eso. Más bien, cuidémonos de nosotros mismos. Fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. No le dijo Pablo a Timoteo, qué chido eres, estás bien grueso, bien ungido, estás tremendo, échale para adelante. No. Le dijo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Primero me cuido de mí mismo y luego me cuido de la doctrina. Porque si no me cuido de mí mismo, puedo manipular la doctrina a mi favor. Y decir, ahí dice la Biblia que esto y aquello, y justificar mi actitud. Por eso dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Así que hagamos caso también de ese mandamiento que Pablo les dio a los Corintios en su primera carta, capítulo 6. Huyan de la fornicación. No se duerman en sus dones, no se duerman en cosas pasajeras, terrenales, que lo que me hizo aquel, que lo que me hizo el otro, yo soy así porque eso. No, huyan de la fornicación. Primero reconozcan su condición, la condición de su corazón, y desde ahí no bajen la guardia. Huyan, no estén ahí jugando como Sansón con Dalila. Huyan de este pecado o de cualquier otro. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella nos revela nuestra condición. Queremos
hacer caso a estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo, porque en mí mismo, en mi corazón, hay todo este potencial y más. Por eso, Señor, cuando reconozco mi condición y contemplo tu obra en mí, como siendo nadie, como siendo un inmundo pecador, tuviste misericordia de mí y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Y aún así, Señor, como dice la palabra, gracia sobre gracia trae sobre nosotros. Nos has dado salud, nos has dado una familia, nos has dado una iglesia, nos has dado, serían innumerables las obras, serían incontables las obras de misericordia que has tenido para con nosotros. Y viendo eso, Señor, veo también el peligro y el castigo, y que tú sigues aborreciendo al pecado y al pecador también, que sigues llamando al adversario, aquel quien se opone a ti. No has cambiado, Señor, eres inmutable. Desplegaste tu misericordia en Jesucristo y en la cruz, pero sigues aborreciendo el pecado. Y al ver todo esto, Señor, no me queda más que, como dijo el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así como le dijo a los Efesios, queremos estar fortalecidos en ti, despiertos a ti. No esperar hasta que venga una prueba, una enfermedad, la vergüenza y la burla de otros, para entonces doblar nuestra rodilla, para entonces clamar a ti como Sansón. Desde ahora, Señor, queremos vivir humillados delante de ti. Queremos vivir reconociendo que todo lo que tenemos proviene de ti, que todo lo que hacemos ha sido gracia que hemos recibido de ti, que tu gracia ha sido para con nosotros abundante. Y todo trabajo que hayamos hecho, toda victoria espiritual que hayamos tenido, no ha sido de nuestra propia fuerza, sino de tu gracia que nos fortalece, de tu gracia que nos impulsa, y así seas tú glorificado. Señor, muchas gracias por esta tarde, y te pido que sigas obrando en los corazones de mis hermanos, aquellos quienes deben de tomar decisiones radicales, que no lo piensen dos veces antes de tomarlas. Apartarnos de todo aquello que nos vuelve pesados en nuestra carrera. Apartarnos de todo aquello que nos desvía del propósito que tú tienes para con tu iglesia, al cual nos has invitado a unirnos. Levanta tus manos y dale gracias. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanto amor. Gracias, Señor, por tantos privilegios y tantas bendiciones que nos has dado sin merecerlas. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada hermana de esta congregación, que nos recuerde tu Espíritu Santo, Señor, estas palabras, y así podamos estar alerta, que seamos una iglesia despierta, pero despierta para batallar contra el pecado, despierta para batallar con lo que hay dentro de nosotros mismos. Danos sabiduría para guiar a nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeñitos, y no ceder ante la corriente del mundo. No tener temor y avergonzarnos de esta santidad de la cual tú nos has llamado a ser partícipes. Y aunque quizás ellos no lo entiendan ahora porque no tienen la capacidad de entenderlo a plenitud, después nos lo van a agradecer. Señor, líbranos del maligno. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por permanecer. Que tengan una excelente semana.